Saludos, El Salvador, qué bueno volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista que se llama 8 en punto. Esta noche, señores, con placer enorme le damos la bienvenida a cada uno de los integrantes de este selecto grupo. Juan Ramón Medrano está con nosotros como invitado especial, al igual que Dagoberto Gutiérrez, el doctor, está con nosotros, y también Rafael Goches. Con ellos estaremos hablando del resultado de la tregua que se da, así como se le conoce en los tribunales salvadoreños, donde al final los 18 imputados, los 18 salieron en libertad. No así el señor Raúl Mijango, porque todavía se le está imputando delitos adicionales. Hablaremos, por supuesto, de la situación que está viviendo Guatemala, donde han salido multitudinarias, diferentes manifestaciones y multitudinarias acciones a las diferentes calles de este país vecino centroamericano a pedir la renuncia del presidente de ese país, Chapín. También hablaremos, por supuesto, de la elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República, que se ha adelantado que existe la posibilidad que por lo menos la presidenta pueda ser declarada inconstitucional por vínculos partidarios, entre otros tópicos. Acompáñeme, producción, le quiero plantear la pregunta para que esta noche usted nos acompañe, como todas las noches. Según su opinión, ¿qué tanto cree que los partidos políticos tienen negociaciones electorales con pandilleros para próximos comicios del 2018? 87% mucho, 8 poco, 5 nada, 138 votos hasta este momento sin haber iniciado la entrevista 8 en punto. El Salvador nos llama a que sigamos creyendo en él. Este es el momento de escuchar a tu país. El primer segmento de la entrevista 8 en punto, como todas las noches, es gracias a la fina cortesía de Banco Agrícola. Y bueno, nos incorporamos, señores, a esta tribuna de entrevista y con mucho gusto le damos la bienvenida a Dagoberto Gutiérrez. Don Dago, buenas noches, un gusto tenerlo en casa. Muchas gracias. Con gusto le damos la bienvenida también a Juan Ramón Medrano. Bienvenido. Mucho gusto, don Sergio. Bonita su chaqueta de cuero esta noche. Muchas gracias. Simpático. Con gusto le damos la bienvenida a don Rafael Ernesto Goches. Encantado, Don Rafael, Sergio. buenas noches. Buenas noches. Señores, le planteamos rápidamente el tradicional collage de noticias de los temas acaecidos en los últimos días. Me desplazo rápidamente a producción. Iniciamos. Agosto, el mes más sangriento para la PNC. Cerró con 9 policías asesinados. Con esto vamos a arrancar. Inteligencia detecta nueva negociación de políticos con pandillas. ¿Qué clase de políticos? Abogado, Fiscalía debe investigar financiamiento de maras por parte de partidos políticos. Juez acusa de omisión al fiscal general en caso de tregua porque no procesa al señor Munguía Payés ni al señor Funes, quien mintió, según el juez del caso de la tregua. Fiscalía General de la República apelará resolución que absuelve a todos los procesados en el caso de la tregua. Diputado Vargas, ataques a policías y soldados son producto de la tregua, lo dijo en 8 en punto esta semana. Exdiputado Douglas Avilés enfrenta primera audiencia por supuesto enriquecimiento ilícito en el mes de octubre. Cámara ordena ampliar peritajes a finanzas del expresidente de la Corte Suprema de Justicia. La Corte envía a juicio a Jaime Lachelona Rodríguez por enriquecimiento ilícito. Arena, Fiscalía debe actuar de oficio en el caso de José Luis Merino. Nos incorporamos, Dagoberto Gutiérrez, a quien vamos a saludar, señor. Un saludo muy afectuoso a los estudiantes del Instituto Nacional de Verapaz. Maravillosos muchachos y muchachas, muy inteligentes, muy atentos y muy concentrados. Estuvimos platicando con ellos en estos días. Sigan estudiando y sigan leyendo muy afanosamente. Un abrazo también a sus profesores, muy buenos profesores.
Ojalá se hayan bañado suficientemente en los chorros. Un saludo a los trabajadores de la caña. Hemos estado discutiendo con ellos también los problemas en la relación de los ingenios y los poderes que cada ingenio representa. El problema del bagazo. Un saludo especial a Mauricio López, secretario general del sindicato del Ingenio de la Magdalena. Y un saludo a Noé Nerio, secretario general de la Federación de Sindicatos de los Trabajadores del Azúcar. Ustedes no tomen mucho azúcar. Este día se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de reparación a las víctimas del conflicto armado. Este fue un planteamiento de la Sala de lo Constitucional cuando abordé este tema. Claro, el Estado no va a hacer eso. Lo hizo el pueblo organizado y hoy en la mañana se presentó a la Asamblea Legislativa. Este es un libro que se llama Análisis de la eficacia de la gestión preventiva especial de la Ley Penal Juvenil en el municipio de San Salvador. Escrito por Juan Ramón Ruiz Figueroa, de la Universidad Luterana. Lo vamos a presentar mañana en la universidad. Es una reflexión muy fina de Juan Ramón, basada en las consultas con ciudadanos de San Salvador. Y un saludo a Luis López. Mantenete bien, Luis. Hacerle caso a tu mamá y estudiar bastante. Cuidado como fumas. Un abrazo. Ok. Llueve en San Salvador, señores. Hay que tener la providencia del caso para evitar ciertos problemas en las calles lisas. Don Dagoberto, arranco con los índices delincuenciales que estamos viviendo los últimos días. Desde ya muchos están adelantando que existe una tregua, pero están arremetiendo miembros de las maras contra elementos de la corporación policial y del ente castrense. Agosto, el mes más violento, como se lo enseñábamos en el tradicional collage. Por favor, producción, acompáñenme para efectos de ilustración. Su opinión, don Dagoberto, de lo que está sucediendo. Hemos conocido en los últimos días una resolución de la jueza que conoció el caso de las negociaciones, más conocido como una tregua. La jueza liberó a casi de la totalidad de las personas señaladas. A mí me parece que esa es una resolución justa y correcta. No me sorprende, sin embargo, que la Fiscalía recurra de esa sentencia. Ese es el trabajo de la Fiscalía. Podía ser de otro modo, pero es así. Cuando hablamos de negociación, estamos hablando de una política del Estado y del gobierno, que tuvo un éxito resonante a nivel nacional y también a nivel internacional, pero que aparentemente no terminó bien. Claro, la pandilla es una organización política, con cabeza política, y ha aprendido que en todo esfuerzo de negociación, las partes que están negociando deben saber aprovechar esa negociación. Claro. Saben que en toda negociación hay concesiones. Si no hay concesiones, pues entonces no hay negociación. Ahora, el gobierno aplica una política rigurosamente operativa que busca aparentemente lograr una victoria militar y producir una derrota militar en la pandilla, sin retornos. Cuando la pandilla es calificada de terrorista, entonces están diciendo que el único camino abierto es el aniquilamiento militar. Claro, ese es un camino peligroso,
Porque la guerra es un fenómeno rigurosamente político. La parte militar es, si vos querés, la parte más sonora. Pero no es el fusil el que decide. Es la cabeza política que maneja el fusil, que en determinadas circunstancias dice que no hay que disparar. O no hay que disparar en determinada dirección. Aquí es esa política operativa sola la que está funcionando. Ahora, toda negociación resulta ser un acto de fuerza. Porque una fuerza negocia cuando no puede aniquilar y derrotar militarmente a la otra. Ninguna negociación es un acto de fe, ni un acto de confianza. El corazón de toda negociación se llama correlación de fuerzas. Y una crisis puede producir un momento de esos. Y las partes que están en una guerra deberían considerar esa posibilidad. Finalmente, hoy que se está construyendo un ambiente electoral, por lo menos en los aparatos ideológicos de Estado, en las televisoras, en las prensas, que no existe todavía en la cabeza de la gente, aparece la relación con la pandilla, que siendo los dueños de los territorios, siendo los que controlan los territorios, están en condiciones de determinar quién o quiénes pueden hacer uso de ese territorio para una campaña electoral. ¿Y puede un partido político hacer una campaña electoral sin asegurar políticamente el territorio? Es muy difícil. Ese es como pedirle a un partido que resuelva los cargos públicos sin cuotas. Eso es antinatural. Lo mismo esto. Okay. Lo mismo este tema. Okay. Como primera intervención, Juan Ramón Medrano, la misma pregunta para usted. El caso de la tregua, los homicidios contra los miembros de la Policía Nacional Civil y en determinado momento, como dijo el vicepresidente, tocamos madera porque no sea un periodista, que de hecho ya fue objetivo en el pasado. ¿Su opinión? Bueno, empezando por la tregua, yo creo que el caso tregua es un caso típico de utilización, digamos, bastante política y político-electoral de un hecho polémico y difícil de comprobar. De entrada, escuché, por ejemplo, al señor presidente de la ANEP, ¿verdad? Que dijo de que este era un resultado lógico, que era esperado, pero obviamente que no estaba de acuerdo. Es decir, que yo creo que los diferentes sectores, ahí sí, independientemente del sector social o signo político ideológico, creo que todos estábamos de alguna manera esperando este resultado. ¿Por qué? Porque el mismo fiscal general de la República había dicho de que los verdaderos responsables para él eran la cabeza del gobierno del expresidente Funes. Y había dicho el expresidente Funes y el ministro Munguía Payés. Y obviamente la defensa, esa fue su estrategia, ¿no? O sea, plantear, si esta es una política de gobierno, entonces todos los implicados, los que están siendo acusados, no son culpables porque estaban simple y sencillamente cumpliendo órdenes. Claro, el punto estaba en si habían ilícitos en ese cumplimiento de la orden. Es decir, si habían participado de algunos hechos delictivos los policías, los intermediarios, etc. Y al parecer eso es lo que no se pudo probar. Y claro, el juez mismo dijo específicamente que la investigación de la Fiscalía había sido una mala investigación. O sea, lo dijo específicamente. O sea, hubo una mala investigación y obviamente los abogados adversaron la acusación en tanto que se basó casi exclusivamente, pareciera ser, en el testigo que tenía Donalo, que era un delincuente,
¿verdad?, un ex jefe de pandilla, y al parecer no lograron encontrar suficientes pruebas materiales que complementaran esa declaración del testigo criteriado o que reforzaran la acusación de la Fiscalía General de la República. Leí, por cierto, ahora una carta de Paolo que dice 18-0 en el caso de la Fiscalía, y él mismo le argumenta diciéndole: señor fiscal, usted sabía de que este era un caso difícil de probar y hizo demasiada publicidad, o sea, dio demasiado la cara en un caso que era muy complicado. Pero bueno, dicho eso, yo lo que quiero es hacer una reflexión en positivo. Yo creo que en nuestro país las instituciones están tratando de retomar un papel más independiente, ¿verdad? Del pasado venimos de un pasado dictatorial, ¿no? De una verticalidad del presidente de la República y del presidente del órgano legislativo y del órgano judicial también, el que dictaba órdenes. Ahora no, hoy tenemos un equilibrio de poderes y aunque no le gusta al Ejecutivo, al gobierno del frente, al final he escuchado yo tanto a los ministros como a los diferentes funcionarios decir de que las resoluciones de la sala son de obligatorio cumplimiento y terminan cumpliendo las regañadientes. Entonces, ¿qué quiero decir? Lo que quiero decir es de que la Fiscalía General de la República ha tenido un traspiés en este caso específico, pero tiene otros casos más. Y me preocupa de que ya hay una actitud de este fiscal es sospechoso, mucho ruido, pocas nueces, no hace nada. Por lo tanto, empecemos a acusarlo o empecemos a atacarlo. Creo que eso sería un gravísimo error. Yo creo que la Fiscalía General de la República debe ser apoyada obviamente desde el punto de vista moral, político y por supuesto apoyada sobre todo económicamente, porque si hay algo que el mismo juez del caso y diferentes sectores que están viendo el resultado del juicio han dicho, es de que hace falta capacitación, hace falta más recursos, hace falta entonces fortalecer la Fiscalía para que no se diluyan estos casos. Ahora, antes de darle paso a don Rafael Ernesto Goches, que es una pregunta que quizás yo la voy a hacer más adelante porque va a haber más tiempo, pero solamente se la planteo ahorita para que la tengamos bien presente. Lo que pasa, don Rafael, Juan Ramón Medrano, Dagoberto Gutiérrez, es que esa cancioncita, esas palabras románticas, desde que yo tengo noción y mi abuelita también me contaba desde que estaba muy chiquita, no ha faltado aquel político que venga. Y es que habrá que vigorizar a la institucionalidad, habrá que andar en ese camino en busca de precisamente darle a la Fiscalía General de la República, despartidizar a la Corte de Cuentas, bla, 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 bla. Y ustedes lo han dicho 3000 veces y al final, señores, como se dice en el calor popular, es paja porque no les conviene a los políticos. Pero la vamos a plantear más adelante, solo para que la tengan presente. Don Rafael, voy con usted. Bueno, hay que ver el bosque y no solo el árbol. Si usted me permite, Sergio, a mí me gustaría ir de mencionar la parte de geopolítica y luego llegar a la realidad nacional. La geopolítica analiza los efectos económicos, sociales e institucionales del comportamiento político internacional en áreas geográficas, en regiones y en países. Veamos dos casos de cómo está incidiendo la geopolítica en lo que sucede en El Salvador, porque nosotros podemos pecar de que lo que estamos viviendo únicamente nos corresponde acá en el país. Y bien claramente en dos casos. Uno es la lucha contra la corrupción y el otro son las medidas antimigrantes. La lucha contra la corrupción, nosotros tenemos a presidentes con procesos judiciales en Brasil. Ahora nada menos parece ser que dieron la expatriación del expresidente Martinelli de Panamá. Tenemos el caso de Perú, tenemos el caso de El Salvador, tenemos el caso de Guatemala. Esta lucha contra la corrupción también dio origen a la CICIG, que se llama Comisión Internacional para la Impunidad, contra la Impunidad en Guatemala.
y partió de un convenio suscrito entre Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala, que ahora, por cierto, está en entredicho por todas las diferencias que ha habido entre el presidente y el comisionado Velázquez, con una resolución de la Corte a favor de Velázquez, y ya anunció que va a permanecer. ¿Qué significa esto? Significa que el órgano judicial está tomando una mayor relevancia en todos los países. No es acá de que se está cediendo, que el Ejecutivo está cediendo al judicial, es que esto forma parte de la geopolítica en términos de la lucha contra la corrupción. Entonces, es un momento donde la misma Fiscalía General de la República, la comunidad internacional le endosó su apoyo. Y así fue que agarró impulso. La Sala de lo Constitucional también, toda la relevancia de su papel forma parte de esta corriente. Si nos vamos al otro lado de la parte de las medidas antimigrantes, ¿cuáles son las discusiones que hay? El muro, el TPS, la repatriación de personas con antecedentes criminales, las remesas, etc. ¿Y dónde se expresan estos dos fenómenos de lucha contra la corrupción y las medidas antimigrantes? En el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Y cuáles son los temas que están ahí? Es que quieren frenar el crimen organizado, quieren parar la corrupción y quieren evitar que más personas se vayan para el norte. Pero ¿qué es lo que está saliendo a flote en estos países? ¿Por qué la población se quiere ir de estos países? Son dos básicamente, o tres diríamos: impunidad, desempleo e inseguridad. Esos son los tres factores en los cuales la población busca irse para el norte para vivir en paz y para progresar. Entonces, nosotros tenemos acá en el país que la temática de la lucha contra la corrupción va a estar presente durante la próxima década fuertemente, y la parte del sistema de justicia es el gran reto que tenemos los salvadoreños en términos de poder respaldar a las instituciones que hagan prevalecer el Estado de Derecho. ¿Qué es lo que sucede ahora? Lo que sucede es que está un ambiente electoral polarizado en el cual lo que está discutiendo no son esos temas de seguridad, ni el tema de empleo, ni el tema de impunidad, que no están pensando en las próximas elecciones, porque se van a repartir o van a distribuirse el aparato estatal. Y le pregunto aquí a mis amigos y Sergio, bueno, ¿y por qué es que el señor Andión sale del país? Porque no están las condiciones para una negociación. La salida del comisionado, del secretario general de Naciones Unidas del país, es un hecho sumamente importante, porque le está diciendo a los salvadoreños: señores, si ustedes no tienen la voluntad ni se quieren dejar ayudar, muchas gracias, pero yo me voy. Yo lo que quisiera, y aprovecho acá el espacio, Sergio, con su permiso, es solicitarle a Naciones Unidas que le transmita a los medios de comunicación, a la ciudadanía, el informe del señor Andión. ¿Por qué el señor Andión llegó a esa conclusión de que en el país no estaban las condiciones para llevar a cabo la negociación? Yo creo que los ciudadanos nos merecemos conocer ese informe. Así es. Señores, vamos a hablar más adelante de estos temas que usted acaba de abordar. Vamos a la primera pausa en 8 en punto, pero nosotros seguimos transmitiendo en Facebook porque no paramos acá, señores, y por supuesto hay preguntas. Les vamos a trasladar estas preguntas a nuestros invitados de esta noche. Siga con nosotros. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Ya vamos a seguir sobre el tema de Guatemala que usted planteaba y todo obviamente el ambiente geopolítico que usted articuló, don Rafael, en el primer segmento.
Don Dagoberto, estamos viendo una nueva edición, investigación, no solamente de los Estados Unidos de Norteamérica, sino que un periódico muy prestigioso en nuestro país como La Prensa Gráfica le dedica el día de ahora y el día de ayer, bajo una investigación periodística, le dedica líneas bajo esta investigación al señor José Luis Merino, con empresas, con prestanombres, y habla precisamente de una constructora en la jurisdicción de Nuevo Cuscatlán. Hay una vinculación ciertamente muy cerca de la otra constructora y de los terrenos del ITFA del señor Reyes en su momento. Usted lleva los recortes, ahorita me los estoy viendo. ¿Cuál es su opinión de esto? Porque el caballero tiene fuero constitucional, fuero diplomático también, red de testaferro del viceministro José Luis Merino. ¿Qué tendría que pasar? El FMLN le tendría que pedir que renuncie, el canciller Hugo Martínez tendría que pedirle que renuncie, someterse a una jurisdicción penal, el fiscal general de la República tendría que investigarlo, en el pasado ya se le ha vinculado con el narcotráfico, con la FARC, con lavado de dinero, etcétera. ¿Su opinión? Yo no sé qué es lo que va a hacer el gobierno, ni sé qué es lo que va a hacer el FMLN, ni sé qué es lo que va a hacer el fiscal. Este es un trabajo de investigación de 3 entregas, que uno ha leído minuciosamente. ¿Y por qué? Es que ocurre que en este trabajo hay una historia de capitalismos. En este trabajo se explica cómo se construye el capitalismo. En el país, a partir del fin de la guerra civil, se empieza a desarrollar un fenómeno subyugante. El capitalismo conocido, cuya acumulación originaria vino del cultivo, la cosecha y la exportación del café, constituye la oligarquía tradicional. En el marco de la política de esa oligarquía se desarrolló la guerra civil en contra de la dictadura militar de derecha. Por eso es que esta guerra civil culmina con el fin de la Fuerza Armada como clase gobernante y el ascenso al gobierno de un nuevo sector gobernante. Muy bien, pero no solo eso, no solo eso. A partir de allí se inicia la construcción de un bloque capitalista nuevo, o más bien un nuevo bloque capitalista, cuyo origen y acumulación no viene del cultivo del café. Han pasado 25 o 30 años de ese acontecimiento. Y entonces hay en juego en la sociedad el bloque capitalista oligárquico tradicional y el nuevo bloque capitalista de propietarios burgueses también. Y previsiblemente también con la cabeza oligárquica. Muy bien, en estas publicaciones está parte, pienso yo, una parte mínima, muy mínima, de cómo se desarrolla el capitalismo. Y de la reflexión sobre estas publicaciones, uno piensa que de lo que aquí se desprende es que estamos frente a un capitalismo planetario, que recorre el planeta, que juega en todos los países, en todos los modelos económicos de los países, penetra el poder judicial, penetra el poder ejecutivo, penetra el poder legislativo y todas las actividades. Aquí estamos hablando de un bloque capitalista de un pequeño país como es El Salvador. Pero también aparece la lógica de un capitalismo planetario uniformizado, con las mismas reglas y con el mismo juego, de tal manera que si aparecen jugadores, aunque sea en El Salvador, estos jugadores pueden jugar en cualquier parte. Claro,
incluidos los Estados Unidos. Incluidos los Estados Unidos, que es como el punto capitalista más fuerte, el mercado más atrayente, que vive de atraer los capitales de otras partes del mundo. Claro, este bloque capitalista, según este informe, juega allí también. Y aquí descubrimos un capitalismo conectado de distintas maneras. Entendemos eso. Y sobre todo en la última publicación aprendemos cómo se desarrollan las concesiones. ¿Cuáles son los juegos que funcionan en una concesión? Que vos, si sos estudiante de Derecho, lo mirás en el artículo 120 de la Constitución. Pues eso no es nada. Aquí se aprenden cómo se hacen las concesiones. Por eso esto es un trabajo muy valioso que debe ser leído y debe ser estudiado. Ok, Juan Ramón Medrano, por favor. Bueno, del análisis que acaba de hacer Dagoberto, estoy bastante de acuerdo con... Pero no del todo. No del todo, obviamente. Ya voy a decir por qué. Digo, estoy bastante de acuerdo en tanto que Dagoberto lo que está planteando es que existe como así es un bloque tradicional de poder económico. Obviamente existe un bloque también de un nuevo capital, un capital emergente, y existen... La nueva oligarquía, como le llaman. Exactamente, que está más ligado al sector árabe, y existen los empresarios del FMLN, que son... en comparación de los dos grandes bloques, realmente, desde mi punto de vista, todavía no están en las grandes ligas, aunque sí, tal y como dice Dagoberto, están aprendiendo, ¿no? Obviamente está hablando Dagoberto de las empresas, de los Panama Papers, de Las Vegas como paraíso fiscal, todo lo que dice la investigación de la prensa gráfica. Y concluyo que Dagoberto dice, ¿y de qué se asustan? Así no ha sido, pues históricamente, así no se han hecho los capitales. Eso es lo que no dijo explícitamente Dagoberto. Ahora, yo lo que lo voy a meter es el elemento político electoral. Mira, yo no sé si hay o no hay una vinculación ilegal de José Luis Merino. Lo que yo sí recuerdo es de que desde el 2008, desde la elección del expresidente Mauricio Funes, el caso Merino fue sonado por la computadora de Raúl Reyes. Allá en Colombia. Allá en Colombia, porque salió una fotografía con algunos miembros de la FARC, pero al final no probaron mucho. Lo que a mí sí me extraña, y quiero dejar aquí el planteamiento de la duda, ¿por qué después de casi 10 años, estar investigando a José Luis Merino en la misma... el mismo reportaje de la prensa gráfica dice de que lo que tienen son declaraciones orales, porque como que no hay pruebas todavía, pruebas económicas que hayan encontrado para implicar a José Luis Merino. Entonces, insisto, me extraña, siendo tan acuciosos los norteamericanos, teniendo el FBI, teniendo todo este, ¿por qué no han logrado concretar entonces un caso de acusación? ¿Verdad? Me queda realmente la gran duda. Y para decir, bueno, hay una serie de dudas y la investigación es muy buena, pero al final será esto de nuevo un intento de hacer un uso político electoral tal y como se hizo en el 2008, 2009, les irá a dar resultado, ¿verdad? Porque no les dio mucho resultado la vez pasada. Yo más bien creo que a lo que le debe de apostar Arena, no me salgo del tema, es el mismo tema, es a vender muy bien sus candidatos, porque tiene dos muy buenos precandidatos que son ejemplares o ejemplos del sector que ellos representan, el sector poderoso de nuestro país. Ahora, llama la atención varias cosas, porque del Partido Arena también en el pasado, el PCN, siempre han habido funcionarios o miembros con mucho peso altamente cuestionados en todos los partidos políticos. De acuerdo. Pero menciono esto por dos razones. La primera es porque
si nosotros partimos de una investigación, no es los Estados Unidos quien tienen que hacer una investigación con la noticia Criminis, quien tendría que hacer una investigación es la Fiscalía. Y usted y yo y todos sabemos que la Fiscalía no solamente no recibe el dinero que corresponde, dejemos eso a un lado. La Fiscalía, como un exfiscal, que me siento sumamente complacido, ha sido altamente cuestionada, porque en este país no se aplica la justicia, sino que a discreción, y nosotros lo sabemos. Y muestra de eso es que uno de los tantos fiscales, hoy por hoy cuestionados, está en el sector 9 de Mariona, por un lado. Por otro lado, porque vamos entrando en materia. Y el otro tema es, que me llama muchísimo la atención, es si no hay ningún problema, si no hay una investigación concreta, si no hay un inicio, ¿por qué le dieron el puesto de viceministro? Con fuero. Y si no es así, ¿por qué no renuncia? Porque fueron a Washington a tratar de convencer a los congresistas. Y cuando viene, le da... Es decir, ¿por qué se da eso? Porque en la política usted sabe que nada es casualidad. No, pero le digo, okay. El caso da para un montón de especulaciones y para juicios. Pero al final, yo creo que la Fiscalía debe estar evaluando qué tanto le conviene meterse a un caso si no tiene suficientes elementos de prueba, porque no va a meterse a un caso para perderlo, porque ya perdió otros casos. Entonces, yo lo que sí creo, y esta es mi conclusión, sí hay elementos de actividades ilícitas de José Luis Merino, hombre, pues la verdad que como tiene implicaciones internacionales, seguramente la Fiscalía General de la República de El Salvador va a recibir información de Estados Unidos en particular y de otros lados, porque sin duda que va a haber un interés. De hecho, ya Arena está pidiendo que haya una investigación de oficio de la Fiscalía. Sin duda que va a haber interés de parte de Arena de que este caso se ventile. Ok, don Rafael Goches, también voy con usted a la misma pregunta. Sí, hacíamos mención de la geopolítica, porque justamente estas investigaciones surgen también a iniciativa de congresistas republicanos y demócratas, y que interviene FBI, la DEA, el Departamento de Estado. Pero es que el norte no está viendo las elecciones de El Salvador, si ellos lo que están viendo es la seguridad de ellos. Y en ese sentido, cuando está la lucha contra la corrupción y están las medidas antiinmigrantes, el punto central es cómo se frena la emigración, pero se va a frenar con el muro. Está comprobado que no va a suceder. Lo que va a suceder es que va a ser más caro pasar por el muro. Pero entonces, ¿qué se necesita para frenar la migración? Dijimos que eran 3 los problemas que generaba la migración: desempleo, impunidad. Eran 2, ¿verdad? Desempleo, impunidad y la violencia, la inseguridad. Esos son los 3 factores. Entonces, cuando se va a dar o se está dando el fortalecimiento de la Fiscalía, del sistema judicial, es justamente por la lucha de la corrupción. El gran problema es que los dirigentes nacionales les ha explotado toda la problemática social en la cara y no se han dado cuenta en el país que están viviendo. Ellos están enfrascados en la lógica de ganar las elecciones y de controlar el aparato del Estado. Esa es la lógica de los gobernantes. ¿Y cuál es la lógica de los gobernados? ¿Qué es lo que están haciendo los gobernados? Enfocados en llevar el sustento todos los días a su casa. ¿Cuántos de nosotros no le está diciendo a sus hijos: mira, hijo, si querés, mejor quédate allá afuera o mejor andate para buscar otras oportunidades al exterior? Eso le están diciendo los padres de familia a sus hijos. Y lo otro es que la población está cansada y decepcionada de los dirigentes políticos. Porque aquí en El Salvador hemos visto de todo. Aquí han habido golpes militares, han habido reformistas, han habido neoliberales, ahora hay neoestatistas. Entonces, la población ya probó de todo y ninguno le resolvió sus problemas. Entonces,
hay se llama politicofobia, o sea, una aversión hacia los políticos. Entonces El Salvador está en una situación sumamente delicada, en la cual vuelvo a traer el mismo caso del enviado de Naciones Unidas, el señor Benito Andión, que se va del país justamente porque no están las condiciones para una negociación. Entonces, la reflexión es esta: si a nivel internacional hay claridad en la lucha contra la corrupción, es que están saliendo a flote todos estos casos y van a salir más. No por el buen funcionamiento necesariamente de acá interno, sino por la exigencia internacional de la lucha contra la corrupción. Pero hay una variable que no hemos visto, es que la población entonces, si aquí a donde vive no tiene empleo y hay inseguridad, y por otro lado le están levantando el muro, ¿para dónde se hace? Entonces es una situación sumamente delicada, por cuanto ahorita todos están en que ya vienen las elecciones, viene el ámbito electoral, pero tenemos un desequilibrio fiscal que ninguno de los que van a ofertar van a poder cumplir lo que prometen porque no van a haber recursos. Entonces realmente el país está en una situación sumamente delicada, con una efervescencia social tremenda, con los niveles de violencia que ustedes mencionaban y con un factor que no se ha mencionado, que yo lo escuché ahora de un especialista en criminología, el señor Ricardo Sosa, que usted lo ha invitado aquí, Sergio, que dio la cifra de 5 desaparecidos diarios en El Salvador, 5 desaparecidos diarios. Entonces, realmente el país está en una situación que la lógica diría un diálogo, una negociación entre las diferentes fuerzas políticas. Pero yo le quiero plantear, por lo que usted está diciendo, que es interesante, don Rafael, ¿y usted cree que realmente a los dirigentes les interesa lo que la gente pueda pensar? Primero, yo no le veo ni el más mínimo indicio de que realmente quieran cambiar, número uno. Número dos, tienen su voto duro, les tiene muy sin cuidado lo que la población puede opinar. Tercero, los han acusado de tantas cosas, los sorprenden en tantas cosas, los están procesando hoy por hoy de tantas cosas, y yo no les miro ni el más mínimo indicio, y se lo voy a plantear. Modificaciones, don Dagoberto, a la ley de extinción de dominio, a sabiendas de que no había que ser científico de energía nuclear para saber que la sala iba a dar esa resolución, y con tantos asesores en la asamblea, número uno. Número dos, el problema fiscal, ¿sí? El tema de las pensiones, pero eligen a magistrados de la Corte de Cuentas de la República para que les cuiden a ellos sus intereses, para que les den su finiquito y que fríen a la oposición para que no se los den. A sabiendas de que tienen vínculos partidarios y que la sala los va a declarar inconstitucional. ¿Cómo es que para eso sí se ponen de acuerdo, pero para lo otro no? Pongamos el escenario que usted está describiendo. No hay negociación, seguimos igual. Ok, El Salvador, ¿cómo va a salir o cómo va a realizar el ajuste fiscal? ¿Hay opción para equilibrar las finanzas públicas sin ajuste fiscal? No. ¿Cómo va a financiar, cómo va a terminar el año y cómo va a empezar el siguiente si no hay un acuerdo? ¿Qué va a pasar con el sistema de pensiones? Entonces, lo que va a pasar, Sergio, es que como no queremos hacer las cosas en orden, con diálogo, lo van a hacer a la fuerza. Y si aquí, porque algunas personas dicen, es que no podemos estar peor, dicen. ¿Cómo no? Claro que sí se puede estar peor. En una economía dolarizada, si usted descuida la parte fiscal, pone en riesgo... Si descuida la disciplina fiscal, ese es correcto. Entonces, realmente estamos en una situación sumamente crítica donde el ambiente electoral viene a complejizar un poco, sí, pero también aquí todo se está volviendo mediático. Y los mismos temas que se ponen a la gente la desenfoca.
y no está concentrada en los problemas más importantes del país. ¿Por qué? Porque la población lo que está buscando es cómo lleva la comida a su casa. No está y está cansada, está harta Pero si de seguimos todas las así un día, discusiones. ni comida a la casa van a llevar. Va a haber anarquía. Es Y al decir, ver anarquía va a entrar el militarismo. Es decir, ¿por qué no vemos el bosque y seguimos viendo el palo, como usted dice, el árbol? Vamos a una pausa, siga con nosotros porque tenemos preguntas para los caballeros. Volvemos. Gracias, El Salvador. Bueno, ya lo habíamos adelantado, Dagoberto Gutiérrez. El doctor Goche lo planteó al inicio, un tema geopolítico, y es que él habló acerca de una serie de movimientos que se están realizando, bueno, en Perú, Ollanta Humala, Toledo, vemos nosotros a Dilma Rousseff también, a Lula da Silva, etcétera. Ahora vemos al presidente de Guatemala, donde se le está procesando al hijo, se interrumpió la audiencia del hermano, a los dos por lavado de dinero, a él por el financiamiento. Pero Luisa Ortega, ex fiscal que está en Colombia, ha adelantado sobre Diosdado Cabello y Maduro de haber recibido de la empresa Odebrecht y una gran cantidad de elementos más de lavado de dinero. Esto me llama muchísimo la atención, don Dagoberto, porque estamos viendo que el presidente, acá a la par de Guatemala, quiere quitar al comisionado de la CICIG. Y precisamente ahora que lo está investigando a él, la gente ha salido a las calles nuevamente a impedirle y él se está quedando sin aliados, al igual que en Venezuela. ¿Su opinión? Cuando hablamos de geopolítica, estamos en principio estableciendo la relación de dos ciencias, de la política y de la geografía. La política como ciencia y la geografía como ciencia. Esto surgió del pensamiento político de científicos suecos. Es una figura europea, que sin embargo tiene mucha práctica en el enfoque y en las políticas de todos los tiempos. De todos los tiempos. Cuando Roma aniquila Cartago en las 3 guerras púnicas, que culminaron en definitiva con la muerte de Aníbal y su hijo Asdrúbal en la batalla de Zama, estamos hablando de geopolítica. Cuando hablamos del conflicto entre Venezuela, entre Estados Unidos y Venezuela, estamos hablando de geopolítica. En realidad no se trata de las izquierdas y las derechas, no. Es que el gobierno de Venezuela, con una conducta geopolítica correcta, ha establecido alianzas que el imperio estadounidense no piensa, no permite y no admite. Alianzas con Rusia, con China, con Irán y con la India y con otros países. Esa es geopolítica. Claro, pero además Venezuela establece una política geopolítica con respecto a sus recursos naturales. El petróleo siempre ha sido de los Estados Unidos, ahora no, es de Venezuela. Claro, y como Venezuela es el dueño del petróleo, negocia o da con facilidades a sus amigos, lo cual es lógico. Así es la historia. Pero no solo el petróleo, el oro, el uranio, el amianto, las tierras raras, que son 17 elementos que no aparecieron en la tabla periódica de Mendeleev, que establece una lista que empieza con el hidrógeno. Estas 17 tierras raras son fundamentales para los viajes espaciales. Muy bien, eso hay en Venezuela. Y eso es de Venezuela y de su política. Es la geografía construyendo y facilitando una política. Ahí hay una confrontación. Y esa confrontación puede llevar a una guerra. Eso depende de la salud política de los Estados Unidos, que hoy no tiene salud política. Y también depende, siguiendo la reflexión geopolítica, de Rusia, China. Irán, India. Esa es la geopolítica. ¿Y cómo juega esto en los Estados Unidos y nosotros? Aquí hay una pregunta. ¿Y quién está investigando todo esto?
¿Cuál es la base investigativa de esto? Que todavía no ofrece elementos probatorios. Pero este es un enfoque jurídico, muy legal. ¿Es la fiscalía? No, hombre. Tiene que ser los Estados Unidos. Ahora bien, la angustia de los Estados Unidos en torno al tema de la migración debe llevar a ustedes, gobernantes estadounidenses, a una reflexión. Es que si la gente en mi país, está buscando la frontera de ustedes, esto tiene que ver con la política de ustedes con respecto a mi país. Y ustedes han de ser suficientemente inteligentes. Oí bien esto, embajadora. Han de ser suficientemente inteligentes para repensar la política con respecto a nosotros. Pero la política también con respecto a toda América Latina, ¿la están haciendo bien? ¿Es la política correcta? ¿O la política de ustedes contribuye a que la gente asalte las fronteras de ustedes? Mírense en Europa. Saludo a Angela Merkel, que maneja una política muy justa en ese terreno. Luego abordamos el tema de Guatemala. Ok, voy con usted, la misma pregunta. Bueno, hablando de Venezuela, yo creo que existe el elemento geopolítico y sin duda que hay intereses en relación al petróleo y a los otros elementos de riqueza natural de Venezuela, ¿verdad? Por supuesto que existe eso, pero también existe la parte interna, también existe la parte nacional, ¿verdad? También existen los errores que se han cometido de parte del gobierno venezolano y, si bien es cierto, han hecho movimientos políticos dentro de la Constitución, entre comillas, hacer una asamblea constituyente que esté por encima de todos los poderes y que borre de un plumazo también a la oposición, sí me parece a mí que esa sí es una medida autoritaria, que ya rompe con el canon de un país democrático. Y precisamente esa es la situación que desde mi punto de vista sí afecta directamente desde el punto de vista político, social y tiene a la gente en las calles en Venezuela. Y yo siempre lo he dicho también y lo voy a reafirmar. Y creo que a pesar de que todo el análisis geopolítico que hizo Dagoberto tiene un montón de visos de realidad y hay intereses de tipo económico y de tipo político en Estados Unidos en relación a Venezuela y a Rusia y los demás países, ¿verdad? Si bien es cierto, eso existe, pero desde el punto de vista político es difícil que eso se entienda. Y cuando el Frente, por ejemplo, defiende a Venezuela a capa y espada, se expone a que sea atacado y que se lo pongan a la par y digan, eso es lo que quiere el FMLN. ¿Cuando lo defiende o cuando dice que Venezuela es el faro y todo lo que nosotros estamos viendo? Esa es la parte que yo creo que desde el punto de vista político no le conviene y que le afecta, incluso le va a afectar desde el punto de vista político electoral al FMLN. Ok, don Rafael. Bueno, yo creo que sin lugar a dudas que el aspecto geopolítico es sumamente importante. No obstante, eso no nos debe llevar a responsabilizar de todas las decisiones desacertadas que se toman aquí en el país como el pretexto o justificación de la situación que vivimos. Porque Costa Rica, para poner un caso próximo y similar a, o sea, un hermano centroamericano, ellos tomaron la decisión, no me recuerdo, fue en el 48, en 1948, no sé si mal recuerdo, donde eliminaron el ejército. Y ahorita están discutiendo llevar el 8% del Producto Interno Bruto e invertirlo en educación. ¿Dónde están los mejores cuadros técnicos y científicos ahorita en Centroamérica? Los pocos que están destacando están en Costa Rica. Ahora, porque han tomado Costa Rica es un ejemplo de democracia. Sin embargo, semanas atrás no recibió a miembros de la Constituyente de Venezuela. Sí, pero, no los quiso recibir. Sí, pero mi punto de fondo es que ellos han tomado la decisión de hacer una inversión del 8% del Producto Interno Bruto en educación. Entonces,
sin la educación no hay ninguna solución para estos países. Entonces, mientras aquí no se tomen decisiones de largo plazo en invertir, que ese no es un problema de este gobierno, es un problema del país, y mientras no se lleguen a unos acuerdos básicos en términos de poder invertir progresivamente en educación, El Salvador no va a poder ser competitivo. Entonces, ni va a poder defender los derechos, ni va a poder satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, nosotros aquí en el país estamos en el ABC, o sea, en los elementos básicos. Entonces, necesitamos ordenar las finanzas públicas, priorizar las inversiones, entonces, transparentar la gestión pública, fortalecer la fiscalía, el sistema de justicia, o sea, que funcione el Estado de Derecho, o sea, y activar la participación ciudadana. Nosotros no estamos en unas discusiones filosóficas, estamos en aspectos bien básicos. El Salvador tiene solución y no es una fórmula mágica y difícil, que si no son elementos básicos en los cuales poder invertir los pocos recursos que tenemos. Ok, don Dagoberto se refirió, tengo un minuto, don Rafael, en que debería de replantear la política contra El Salvador, Estados Unidos. Una pregunta, ¿y El Salvador debería de replantear también su política frente a Estados Unidos? Mire, la gran diferencia es que Estados Unidos es una potencia mundial en la cual, independientemente, ahorita vemos el fenómeno Trump, y se está dando cuenta él mismo que no puede porque hay una institucionalidad. Estados Unidos es un país de leyes. Entonces, las mejores universidades del mundo, si usted ve las 100 mejores universidades del mundo, 50 en los primeros lugares son de Estados Unidos. Entonces, esta gente está trabajando en mediano y largo plazo. Nosotros no estamos en coyol quebrado, coyol comido. No tenemos los cuadros capaces para negociar internacionalmente. Entonces, mientras, yo insisto, no solucionemos el ABC, nosotros no podemos aspirar a tener capacidad de negociación con ninguna fuerza, o mucho menos con una potencia mundial. Lo que podemos hacer es trabajar en un esfuerzo centroamericano y ganar ciertos puntos de negociaciones con México, con aspectos migratorios, etcétera. Pero nosotros también debemos de reconocer y hacernos respetar la dignidad y todo, pero ser objetivos. O sea, nosotros somos un país en el cual requerimos cubrir nuestras necesidades básicas primero. Ok, vamos a una pausa, pero seguimos nosotros en transmisión porque tenemos preguntas. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Dagoberto Gutiérrez, muchísimas gracias por haber acompañado esta noche acá en 8 en punto, y a todos los amigos televidentes. Juan Ramón Medrano también, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, gracias por invitarme. Don Rafael Goches, encantado. También para usted, muchísimas gracias. Señores, saludo a uno de los patrocinadores que tenemos, que es parte activa de la entrevista 8 en punto, COSAVI DRL. Al igual que todos ustedes, porque han estado activamente participando en la pregunta que planteamos esta noche en nuestras redes sociales, que decía así: según su opinión, ¿qué tanto cree que los partidos políticos tienen negociaciones electorales con pandilleros para las próximas elecciones? Un 88 mucho, un 7 poco, 5 nada, 278 votos. Se viene Olimpia 33 Todo Deporte, y el día de mañana no se pierdan la entrevista impresionante. Relato de una persona que ciertamente estuvo en el vientre de su madre y que muchos le pedían que abortara. Más adelante, cuando él ya era un niño, fue abusado sexualmente. Estaremos hablando con Fundación Sí a la Vida. Acompáñenos, sin lugar a dudas, será impactante en la vida de todos ustedes. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana, que descanse, y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.